Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis general al mercado, actualizaremos la situación entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos como invitado especial y luego pues comentaremos alguna que otra noticia. Así que empezamos. Bueno, antes de ir al grano, me gustaría pues comentaros que esta tarde, 18:30 UTC+1, para los que seáis de fuera de España, vamos a hacer un nuevo directo donde pues bueno, actualizaremos todo lo que vaya surgiendo durante el día de hoy, a ver si hay alguna novedad, a ver si hay algún trade, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que, pues bueno, te recomiendo que estés atento, pues porque ya lo iré comentando, pero al 99% seguro, 18:30 UTC+1, para los que seáis de fuera, tendremos nuevo directo. Entonces, vamos a ir ya directamente, vamos a hablar de Bitcoin, Luna, AVAX, Ripple y Matic. Pero primero vamos a tirar tema de noticias. Antes de nada, calendario económico. Hoy tenemos festividad en Estados Unidos, Día de los Presidentes, y Canadá, Día de la Familia. Está bien saberlo porque esto ya prácticamente anula cualquier posibilidad de noticia tensa durante la tarde-noche, aquí en horario peninsular. Igualmente, pues bueno, tenemos noticias en otros países, como por ejemplo Gran Bretaña, PMI compuesto, PMI manufacturero y PMI de servicios. Los PMI suelen ir del tirón. Y es donde estamos. Como veis, también hemos tenido en todo el resto de Europa, Alemania, Francia, Eurozona y demás. Así que hoy es un día cargadito de PMIs. Igualmente son elementos que no considero que puedan afectar directamente, a menos que hubiese una absoluta desgracia. Cosa que se duda bastante, no van a afectar para nada al mercado, ¿vale? Eso por un lado. Vamos allá directamente primero al tema de Rusia y Ucrania. Y es que el amigo Biden se ha reunido con el amigo Putin un poco para comentar la situación, ¿no? Y para llegar a un pacto. Entonces, aquí tengo un poco el contexto y luego en el siguiente artículo tengo un poco más de comentarios textuales, de comentarios que han dicho de sus bocas. Entonces, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el de Rusia, Vladimir Putin, acordaron en principio celebrar una cumbre sobre Ucrania, informó la oficina del presidente de Francia. En principio se reunían ayer, domingo, lo leímos y lo comentamos, siempre y cuando Rusia no invada a su vecino. Bueno, en un comunicado emitido la madrugada del lunes, el palacio de no sé quién dijo que Macron invitó a ambos líderes a una cumbre sobre seguridad y estabilidad estratégica en Europa. Como veis, se está reuniendo lo mejor de cada casa. Ahora se une Macron, tenemos ya a Biden, tenemos a Putin por ahí, Zelensky, que es el presidente de Rusia, pues bueno, de momento no se le ve por aquí, tampoco se le espera, porque claro, teóricamente es el afectado. Entonces, pues bueno, están ahí intentando calmar a Putin, ¿no? Macron como dialogador, mediador del debate. Los presidentes Biden y Putin han aceptado el principio de tal cumbre. O sea, esto es típico, en este tipo de situaciones, rollo, oye, nos reunimos, en principio acordamos, en principio tal, si tú no haces esto, si el otro no hace el otro. Pero claro, luego los dimes y diretes pues quedan donde quedan, ¿no? El anuncio, publicado después de una serie de llamadas telefónicas entre Macron y los líderes de ambos lados del Atlántico, se produce después de una semana de tensiones intensificadas provocadas por la acumulación militar de Rusia a lo largo de la frontera. Recordad que Rusia acumuló las tropas, se filtró hasta un teórico día, que era el 16 de febrero, de ataque. El mismo día Rusia dijo que retiraba, luego decían que Rusia no estaba retirando, que solo estaba haciendo repliegue. Luego casualmente se vieron disparos de rebeldes prorrusos. Rusia dijo que no había pasado nada, pero que ellos se reservaban el derecho a hacer movimientos técnico-militares, que ya sabemos que precisamente, pues no sé, no es irse a tomar una copa. Luego sale el delegado de Rusia aquí en España diciendo que los medios están manipulando y que ellos no van a hacer nada. No, esto fue antes de lo de los disparos. En fin, que están en esta situación donde pues dicen una cosa, hacen la otra, filtran una cosa, filtran otra. Entonces el tema es acordar esta reunión para un poco limar las asperezas y pues un poco tranquilizar el ambiente, ¿vale? Entonces, ayer se ve que no fue la reunión, sino que han quedado para reunirse. Temas textuales, palabras textuales. Como el presidente ha dejado claro en repetidas ocasiones, estamos comprometidos a buscar la diplomacia hasta el momento en que comience una invasión, ¿vale? O sea, buscan diplomacia a menos que haya una invasión. El presidente Biden acepta en principio una reunión con el presidente Putin bajo ese compromiso.
y si no ha ocurrido una invasión, siempre estamos preparados para la vía diplomacia. Como veis, no es que vamos a reunirnos, aceptan en principio una reunión. Esto es típico como dejar las cosas abiertas, ¿no? Siempre, por la poca experiencia que tengo en conflictos bélicos, lógicamente, pero siempre de leer artículos, historias de estas, nunca se acaba de cerrar los tratos. Y luego se reunirán, acordarán cosas, pero siempre con condiciones. Yo acuerdo esto a menos que suceda lo otro, pero a menos que el otro diga no sé qué, pero a menos que a mí me hagan no sé cuánto. O sea, todo va a estar ultra condicionado, lo cual pues nunca acaba siendo un trato real, ¿no? Acusan a Rusia de que tiene 190.000, por aquí lo tenemos, aquí está, 190.000 tropas en frontera, como preparadas para lo que surja. Si bien desconocemos cómo puede evolucionar la situación, sobre todo por el juego de información y contrainformación que se están trayendo entre manos los servicios secretos de los países involucrados, o sea, los servicios secretos de los países involucrados están con informaciones y contrainformaciones. Imaginaos lo que nos llega a nosotros de los medios, que ya son directamente desinformativos más que informativos. O sea, es un absoluto caos. Con objetivos evidentes de despistar al enemigo, claro, y ganarse así la opinión pública de sus respectivos países. Esto es el típico juego, ¿vale? Entonces, último comentario. Recordamos que cualquier intervención rusa en Ucrania nos llevará a ejecutar la denominada fase 2 cuantitativa de nuestra estrategia de reacción. Reducir exposición menos 10% a todos los perfiles de riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto es lo que van a hacer los bancos en caso de que suceda algo. Pues reducir riesgos, historias. ¿Qué quiere decir esto? Que el mercado se va para abajo, ¿vale? Comentado un poco las pocas actualizaciones que tenemos al respecto, tienen que reunirse estos dos hombres y luego pues ver qué es lo que sale en principios. Vamos a pasar a alguna que otra noticia. Una demanda, fijaos esto, una demanda por un supuesto pam and dump de SafeMoon apunta a Jake Paul y Sulya Boy y otros. No sé quién es Sulya Boy, lo siento. ¿Por qué comento esto? Bien, no vayamos a hacer nunca caso de una promoción, de un comentario, de una persona que no conocemos o de un elemento que no conocemos, ¿vale? O sea, lógicamente de Jake Paul mucho menos, y mucho menos este tipo de... Esto es lógico que es una promoción, es lógico que este tío está pagado para pumpear SafeMoon, o sea, es de manual. Igualmente, no tendríais que hacerme caso ni a mí, ni cuando comento proyectos, ni cuando propongo, no es que proponga, sino que enseño nunca, de verdad. Pero mucho menos a este tipo de personajes que les gusta más el dinero bueno, pondría algún ejemplo, pero mejor me callo. Entonces, bueno, aquí tenemos. Ayer ago, I talked about Doge before Elon. Se apunta un tanto. Y ahora, 3 meses antes, está hablando de SafeMoon. Pero ahora está hablando de Yumi. O sea, absolutamente lamentable y patético este tipo de situaciones donde, pues bueno, se involucra casualmente a perfiles Jake Paul, Floyd Mayweather y este tipo de peña que precisamente le importa 3 pepinos la gente, ¿vale? Por ahí va un tema. Otro tema. El gobierno ruso no logra establecer una postura consolidada sobre la regulación de las criptomonedas. Recordad que primero los prohibieron, luego salió gente del mismo gobierno diciendo que lo mejor no era prohibirlos, que era un activo bastante útil. Entonces aquí nos han puesto un poco como las fases. El primer asalto, propuesta de prohibición del Banco Central, es lo que vimos el 20 de enero y que hizo el mercado para abajo. Posteriormente, el Ministerio de Finanzas dijo que en las monedas digitales, que no es lo mismo que criptomonedas, las monedas digitales que eran un buen, pues bueno, un buen activo que tendrían que legalizarse, etcétera, etcétera. Pero claro, esto va bastante en pro del CBR, que al final son monedas del Banco Central, como ya hemos visto en China y en otros países que emiten o quieren emitir su propia moneda digital, pero básicamente para controlar, para centralizar, no para descentralizar. Pero claro, lo que están diciendo es que aquí primero niegan todo, ¿vale? Prohíben las monedas digitales y criptomonedas, o sea, no dicen criptomonedas, dicen activos digitales, ¿de acuerdo? Y lógicamente criptomonedas también. Aquí hablan bien de los activos digitales en pro de la moneda que puede emitir, moneda digital que puede emitir el Banco Central, y posteriormente cambio de rumbo y dicen que las criptomonedas deberían regularse, que tienen que tener esa situación pro para la sociedad, ¿vale? Claro, ¿qué es lo que sigue? Pues bueno, están un poco en esa situación de
no sabemos si tiramos para arriba, si tiramos para abajo o para dónde tiramos. Entonces, es lo que tiene cuando no hablas de corazón, no hablas en pro o en busca de los intereses generales, sino que hablas en busca de tus propios intereses, que fulanito dice una cosa y menganito dice otra. Nuevo tema. Intel presenta el chip Bonanza Mine de segunda generación para la minería eficiente de Bitcoin. Esto porque lo pongo muy relacionado con la contaminación. Me estoy informando mucho más de lo habitual sobre contaminación, medio ambiente, minería, etcétera, etcétera. Básicamente para tener argumentos sólidos para, pues bueno, rebatir al típico que, pues leyendo artículos sensacionalistas y demagógicos sobre contaminación y Bitcoin, pues te ataca, ¿no? O ataca, no a mí directamente o a una persona, sino ataca al ecosistema. Entonces, que tengáis en cuenta que precisamente un sector tan importante como es, y tan en auge como es la minería de Bitcoin, un sector que ya es propiamente tecnológico, por lo cual ya es futurista, progresista, y además que no es solo tecnológico, sino que implica un criptoactivo, una criptomoneda, lo cual es doblemente interesante, pues todo eso tan interesante que encima está en auge es sinónimo de negocio. Y cada vez hay más empresas, como Intel mismo, que ven una oportunidad ahí. Es lógico, si al final todos quieren ganar dinero. ¿Esto qué significa? Que cada vez hay más competencia en la minería. ¿Y qué significa? Que los equipos son cada vez más potentes y más sofisticados. Y siempre en busca de minar por menos precio más cosas y de manera más cosas, como si fueran cosas, y de manera más eco-friendly, ¿de acuerdo? Entonces, no os dejéis liar por artículos, pues como he dicho, sensacionalistas, que son basura pura y dura, típico que te compara la contaminación de Bitcoin con la contaminación de diferentes países. Esto es basura, directamente, ¿vale? Solo para que lo sepáis, la contaminación de Bitcoin mundial es inferior o muy similar, un poquito inferior, o sea, un poquito superior, perdonad, a la contaminación de las luces navideñas de Estados Unidos. Y esto es así, que es verídico. La contaminación de Bitcoin mundial es incluso inferior, o no, era 3 veces inferior a la contaminación que produce el aire acondicionado en Estados Unidos. Así que, olvidaos estas historias, os enseño esto de Intel porque hasta Intel se está metiendo de lleno y precisamente no va a hacer un zurullo Intel. Lo que quiere es meterse lleno en el sector y, pues lógicamente, ser puntero en este sentido. Y finalmente, perdonad, no habrá carrera alcista de Bitcoin hasta finales de 2024. ¿Esto por qué lo enseño? Pues porque igual que en muchos canales, pues solo se enseñan, muchos sitios solo se enseñan, no tienen que ser canales, pueden ser pues personas afines a Bitcoin y demás, solo enseñan las noticias de la gente que les baila al agua a Bitcoin. También hay noticias de gente, cofundador de Huobi, que entiendo que de criptomonedas conocerá y tendrá un carro, alguna tendrá, me imagino, algún Bitcoin tendrá, pues dice o considera que no habrá carrera alcista de Bitcoin hasta finales de 2024. ¿Por qué lo digo? Sesgo de confirmación. No vayamos a leer solo lo que nos baila al agua, porque eso no es entender o progresar. Esto es lo típico que hacíamos en el colegio, de solo me arrimo al amigo que me sigue el rollo, solo me arrimo, ¿entendéis? Entonces, muy importante mirar los dos lados, entender que hay un lado muy alcista, pero que también hay un lado muy bajista, y que solo leer noticias o que solo nos enseñen noticias positivas no significa que no haya noticias negativas. Y hay gente muy cualificada que considera todo lo contrario, ¿de acuerdo? Así que nada, dejamos atrás tema de noticias, vamos a ir ya directamente a por Bitcoin. Ayer estuvimos comentando, al final, todos estos movimientos literalmente los hemos estado comentando del tirón, lo que iba a ir sucediendo. Como veis, estamos en esta situación de pullback. ¿Esto qué es? ¿Un pullback diario o un pullback de 4 horas? Esto es un pullback de 4 horas, entonces, de momento, de entrada, no podemos considerar que esta situación nos puede llevar hasta los niveles de 41.000. Ahora mismo lo único que estamos haciendo es un movimiento en forma de pullback en gráfico de 4 horas. ¿Esto qué significa? Pues bueno, que para poder pretender niveles mucho más ambiciosos, los 41.000, 42.000, en fin, toda esta zona de anterior soporte, ahora resistencia, tenemos que ver cosas. Claro, podemos ir del tirón en caso de que haya noticias positivas, por descontado, pero técnicamente hablando tenemos que ver elementos. ¿Cuáles son los elementos? Ahora esto puede ser un impulso, un pullback, un impulso, un pullback, un impulso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Bueno, tenemos dos situaciones: dobles suelos, cambio de tendencia, iniciamos pullback alcista, o mínimo creciente, un impulso y una continuación alcista. Entonces, esto lógicamente puede ser un patrón de continuación bajista, ya lo sabemos, pero habrá que estar pendiente en ese momento de cuando lleguemos a niveles importantes. Vamos a ver cómo podría quedar
por aquí... No, queda exactamente igual. Tenemos esta zona de resistencia. Ahora mismo es la parte que antes era soporte de esta diagonal. Lo primero es atacar esta diagonal. Ahora mismo es pues más o menos la zona de los 38.000, 39.000, 39.000 largos, ¿no? Este punto marca claramente la diferencia entre seguir en formato pullback para seguir cayendo o poder ir a atacar claramente los 41.000, porque como veis separa de manera perfecta la zona como inferior y la zona como superior. Entonces es el nivel en el que tenemos que centrarnos y es el nivel en el que nos tenemos que fijar ahora mismo. ¿Podemos poner incluso gráfico de 1 hora? A ver, podría ponerse. Yo no es lo que recomiendo. O sea, personalmente no recomiendo buscar gráficos tan bajos. Yo tiraría desde el gráfico de 4 horas y luego ya me pasaría al gráfico diario y a través de eso, pues bueno, un poco vamos analizando y viendo la situación que comento, ¿no? Pero al final, movimiento de pullback es exactamente lo que comentamos ayer, pero para que sea efectivo aún en términos diarios, necesitamos ver algo mayor. Como digo, dobles suelos o mínimos crecientes. Y siempre entendiendo que hay que pasar por esta diagonal importante que separa pullback diario de pullback de 4 horas para seguir cayendo. Pasamos a la siguiente, en este caso es Luna. Luna, como veis, intentó formar ese movimiento de impulso pullback continuación. Ya hablamos literalmente de la media móvil de 20 diaria. Efectivamente ha sido rechazada de manera clara y evidente, y no solo eso, sino que hemos marcado un mínimo decreciente. Como veis, nos hemos puesto por debajo del mínimo anterior, lo veremos claramente en gráfico de 4 horas. Teníamos esta especie de diagonal que yo creo que podemos dibujar de manera más horizontal. A ver, un momento, perdón. Bueno, sería más una zona, lo voy a dibujar rollo cuadrado porque creo que lo engloba bastante mejor una especie de cuadrado. Aquí lo tenemos, aquí está. Este rectángulo es una zona importante y como veis, Luna se puso claramente por debajo del mínimo anterior. La buena noticia, lógicamente, es que lo ha recuperado sin problemas. Es decir, nada más romperlo, lo recuperó. Hubo el periodo bajista de 19-20 de febrero, pero luego posteriormente lo recuperó nuevamente. Así que son buenas noticias realmente, y mientras nos mantengamos por encima, nivel de 50-51, aprox, está todo bien. Claro, igualmente tenemos la zona esta más sombreada, entre los 53 y los 54 exactamente, lo cual es un nivel de resistencia importante intradiario. O sea, Luna, para que veáis lo que parecía que era un posible impulso, pullback y continuación, siempre entendiendo los peligros de la media móvil de 20 y demás, pero bueno, lo que parecía que podía dar una continuación si rompía niveles, como veis, ha acabado siendo un mínimo decreciente. Entonces, el tema es, yo creo que ya mirarlo en un ámbito mucho más diario, entender qué es lo que sucede con la media móvil de 20 diaria, esta zona blanca, porque la hemos rechazado en esta ocasión de aquí, en esta zona fue soporte, en esta zona fue resistencia, en esta zona resistencia clara, así que lo que anteriormente en Luna era la media móvil de 50, ahora mismo en este periodo de corto plazo está siendo nuevamente la media móvil de 20. ¿Esto qué significa? Que los pullbacks en 50, ¿por qué va a estar de 50? Porque el pullback es más largo y luego posteriormente arrancaba más. Si tocamos la de 20, ¿qué significa? Que el pullback es más rápido, el mercado está más débil. Igual que si estuviera subiendo y tocar la de 20, significaría que el mercado tiene más nervio, más rapidez, más parabólico el movimiento. Pues en este caso es todo lo contrario, pero en formato bajista, ¿vale? Cuidado porque realmente esto no es el típico movimiento de, por ejemplo, impulso, pullback rápido, impulso, pullback rápido, impulso, pullback rápido. Fijaros que Luna está acumulando bastante bien, porque sí que es verdad que rechaza la media móvil, pero no cae del todo. Rechaza la media móvil, pero aguanta bastante bien. Entonces, está en una posición que parece una buena acumulación, ¿de acuerdo? Pero, como digo, tiene que medirse bien a la media móvil antes de pues, poder pensar en otros niveles como son la media móvil de 50. Vamos a pasar a la siguiente. Avalanche aguantándose bastante bien, nivel de 77, nivel que comentamos como zona clave, no recientemente, sino de manera, pues desde que lo contactamos, pues por aquí por septiembre, ya lo hablamos, luego en este pullback, luego en este punto,
Así que estamos en un nivel bastante clave que claramente no solo nos marca mínimos decrecientes, porque el anterior pullback también llegó hasta los 77, sino que también marca una ruptura del nivel de soporte. Y esto es doblemente importante. Romper este soporte en Avalanche, pues bueno, realmente te deja caída libre hasta los 55. El mercado demostrará si está más fuerte o más débil, pero técnicamente hablando es una caída libre hasta los 55, ¿de acuerdo? Hay que tenerlo claro, hay que tenerlo presente. Vamos a ver primero cómo evoluciona el tema. Si hay noticias positivas en todo lo de Rusia y demás, esto puede explotar para arriba. Si hay noticias negativas, lógicamente va a explotar para abajo. No hace falta decirlo esto, pero igualmente, dentro de un entorno normal de mercado, con sus noticias normales, positivas, negativas, como siempre, vaya, pues hay que ver cómo reacciona el precio, ¿de acuerdo? Si miramos un momento en gráfico más intradiario, tenemos aquí, pues bueno, diferentes zonas de soporte más intradiarias, pero igualmente, como veis, lo que estamos haciendo ahora es un movimiento impulsivo, pero bueno, puede significar un movimiento de pullback, sí, cierto, esto puede ser un doble suelo, está muy bien, pero claro, igualmente, ¿y esto qué es? Un hombro, una cabeza y un posible hombro. Así que ahora mismo Avalanche está en una posición en la que solo le vale subir. O sea, pullbacks, historias de estas van a ser negativos. Y oye, realmente si el mercado da ese tirón en forma de pullback de Bitcoin hasta los 41.000, etcétera, etcétera, Avalanche puede plantarse nuevamente en máximos recientes, en los niveles de 97, 98, sin ningún problema, porque ya se ha estado comportando mucho mejor que las demás durante todo este movimiento reciente. Pasamos a por Ripple, queda Ripple y Matic. A ver, Ripple estuvo subiendo a causa de noticias positivas sobre pues todo el tema de juicios, SEC y demás, y ahora está formando un pullback. ¿Esto qué es? Un patrón de pullback. Las cosas son como son, o sea, como veis, es un pullback perfecto, un patrón de triángulo bastante perfecto. Lo veremos bien en gráfico intradiario. En gráfico intradiario previamente teníamos una diagonal mucho más agresiva, pero claro, no era una diagonal diaria, era una diagonal de 4 horas intradiaria que ha evolucionado claramente a una especie de triángulo diario bastante clave. Entonces, ¿esto qué significa? Pues bueno, hay que centrarlo todo en este patrón. ¿Por qué? Esto de entrada es un patrón de continuación, ¿vale? Impulso, continuación, impulso. O sea, impulso, pullback, continuación. ¿Qué es lo que sucede? Se está alargando demasiado. Entonces, o explota ya, o sea, o lo rompe ya, o vamos a pasar a la fase B. ¿La fase B cuál es? Esta, o que esto ya no es una continuación y es un rango. Falta de interés. Y una falta de interés pues puede acabar perfectamente en un movimiento bajista de reversión, ¿vale? Lo importante es que cuanto antes lo rompa. A los 2/3, lo cual ya hemos pasado, técnicamente hablando, se tiene que romper el patrón de triángulo para que sea efectiva la continuación. Si pasa de los 2/3, en teoría, según los cánones y teoría escrita del análisis técnico, es un patrón de reversión, ¿vale? Y el análisis técnico se basa en probabilidades, no se basa en la luna o las estrellas, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el tema? Las criptomonedas sí que es verdad que podemos permitir ese margen de duda, margen de tener más permisividad en ese sentido de, oye, es una criptomoneda, tiene más volatilidad para bien y para mal, ¿no? Así que podemos dejarle un poco de espacio. Eso sí, como más lo rellene, más probabilidades de que esto sea una caída o de que directamente sea un rango, falta de interés, y del rango a la caída pues va un paso. Vamos a la última, pero no menos importante, Matic. A ver, Matic se está aguantando bien, está bastante en el límite en varios sentidos, pero de momento yo personalmente no me he quitado Matic de encima. Eso sí, hay que ir con cuidado, ¿vale? Hay que ir con cuidado porque ya nos estamos acercando a la media móvil de 50 semanal, estamos como perdiendo mucho ese margen de beneficio, ese comportamiento mucho mejor que las demás, y ya Matic está de entrada igual que las demás o peor que muchas, ¿vale? Las cosas son como son. Hemos visto Gala, que estaba mejor, hemos visto Ripple, que estaba mejor, solo en este vídeo. Entonces, rechazó esta zona de mínimos anteriores, nivel de 1,90, 99 o 2. Hablamos de este nivel, ¿por qué? Pues porque muchas veces el mínimo anterior, en forma de pullback, es un nivel clave. Y como veis, cuando se empezaron a formar envolventes en este punto de aquí, ya avisamos de que, cuidado, que era posible una caída importante. Claro, no solo cayó, sino que hizo un pullback y una continuación. O sea, hemos hecho máximos y mínimos decrecientes de manera clara. Entonces, yo creo que este nivel ya lo podemos quitar, esta zona ya la podemos quitar, esta diagonal ya la podemos quitar para limpiar un poco las historias, esta diagonal también. Y vamos a centrarnos ya más en este ámbito bajista para poder marcar diagonales y líneas importantes. Como veis, tenemos una clara diagonal que marca la continuación bajista del precio.
Incluso en términos mucho más intradiarios tenemos otra diagonal que también marca bastante bien. Aquí como veis, a ver cómo la podemos dibujar para que quede mejor. Yo creo que es mejor unir incluso los dos mínimos, o que sí, los dos mínimos anteriores. Siempre cuando tengáis dudas de a ver cómo dibujo la diagonal y tal, unid los dos puntos más recientes, porque son los más recientes. Entonces tenemos aquí no solo esta especie de zona de resistencia entre 1,74 y 1,82, sino que también tenemos, aparte de las medias móviles, lógicamente la diagonal. Cuidado porque Matic se enfrenta a una posibilidad de rechazar estos puntos de aquí, igual que hablamos de este nivel de aquí, de 2 y pico, pues este punto de aquí para una continuación bajista. Y una continuación bajista te lleva de 1 a 1,35, 1,30, ¿de acuerdo? Así que vamos a tener mucho cuidado en ese sentido. Lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.